eu venho te falar. Qué gozo, qué alegría va a ser aquel día en que podamos ver cara a cara al Señor. Siempre me he querido imaginar cómo será aquel día. Me llamó siempre la atención cuando se canta el himno Cara a Cara. Dice que la hermana que compuso ese himno era ciega. Y una de las cosas más lindas en el cántico que ella canta, dice que el primer rostro que ella va a ver va a ser el rostro del Señor. Nunca pudo ver el rostro de un ser humano aquí en la tierra, pues nació ciega. Pero qué gozo grande va a tener en aquel día. Qué regalo precioso. Que cuando el Señor venga y vea su rostro. No podemos ni siquiera imaginar cómo será ese momento. ¿Usted se ha imaginado alguna vez? Ver el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir, dice el canto. Muchas veces nos acostamos y soñamos tantas cosas, ¿no? Y a mí me ha pasado varias veces, digo, ¿cómo será ver al Señor? Tal vez nos acostamos y capaz que al otro día no nos despertamos y vamos a partir con el Señor. Que será cuando le veamos cara a cara, frente a frente allí. ¿Qué es lo que va a ser nuestra persona delante de Él? Es impensable, no podemos comprender eso. Tenemos que simplemente esperar el tiempo que llegue y allí. Nadie ha visto el rostro del Señor. A veces hay gente que se imagina cómo será el rostro del Señor. Yo siempre en Montevideo usaba muchos dentro de los ómnibus, hacían los religiosos hacían cuadros del rostro de Jesús, muy lindo, muy precioso, ojos verdes, medios caídos, muy llama mucho la atención. Y la gente mira esos cuadros y dice, así es el Señor Jesús. Y nadie le ha visto. ¿Cómo será el rostro del Señor? Ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Fue desfigurado de tal manera su perecer y su hermosura. Su belleza, una belleza interior. Qué lindo va a ser ese día. Anhelamos, deseamos ver ese día. Y con respecto a este cuadro, a veces digo, ¿no será que Satanás habrá sacado su propia foto y ha puesto allí? Porque dice la Escritura que Satanás dice es acabado en hermosura. Y tal vez pienso que puede ser su propia foto que puso. Y está tomando el lugar de otro. Es terrible para esa gente, ¿no? Que piensa, dice, ese es Jesús. Y así no va a ser Jesús. Qué incógnita va a ser para nosotros verle al Señor. No puede haber alegría tan grande para un cristiano ver el rostro de aquel que deseó venir
a redimirnos, derramar su sangre por nosotros, morir por nosotros, resucitar, y algún día vamos a estar con Él por la eternidad. Qué plan, precioso el plan de Dios. Gracias al Señor. Vamos a mirar un poquito más acerca del tema que estábamos tocando ayer. Parece que en estos días Isaías estaba muy en boga. Es un precioso libro realmente. Comenzamos hace más de 2 años y medio en la escuela bíblica en Buenos Aires y todavía no he alcanzado el capítulo 7. Bastante lento voy, pero lento pero seguro, porque queremos saber más de la palabra, queremos meditar bien en la Escritura, queremos conocer bien las cosas del Señor. Vamos a mirar un poquito más acerca de la visión que vio Isaías. Antes de recibir la visión del capítulo 6 de la gloria del Señor, sentado allí en su trono eterno, como habíamos dicho ayer, tal vez Isaías tenía algunas esperanzas, algunos sueños, como cualquier ser humano tenemos. Pero esta espantosa muerte de Usías destrozó tal vez lo que él estaba soñando. Sus sueños se le vinieron abajo. Y este hombre quedó allí viendo un montón de cosas que él no había visto antes. Encontró un pueblo de pronto sufriente. Su rey había partido, un buen rey, había partido de esta vida, y se piensa, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y así muchas veces también. Tantas asambleas de repente pierden a su pastor, de repente perdemos hermanos, y decimos después, ¿qué va a pasar? Pero durante ese tiempo, en ese año que murió el rey Usías, dice la Escritura, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí tenemos un poquito, tenemos en la parte de el alto y sublime. Y esto sirve para mostrarnos que Dios es el Dios al cual Isaías servía. No era, como habríamos hablado ayer, no era cualquier Dios, era el Dios verdadero. Mayormente los cristianos muchas veces no entienden, no comprenden lo que es ser hijos de Dios. Y miramos realmente eso por su andar. Tal vez nunca han tenido un trato con el Señor. Tal vez nunca le dieron lugar a que la palabra, por medio del Espíritu Santo,
tocara la fibra más íntima de su interior. Y mayormente a veces decimos, ¿no?, que es tener un Dios vivo, verdadero. No sabemos. Antes de conocer al Señor, no sabemos. El pueblo de Israel tenía una manera de ver a su Dios. Tal vez muchos tenían a ese Dios como un fetiche, un Dios en el cual en la necesidad le pudieran pedir algunas cosas, si tenían problemas, que sus problemas fueran arreglados, si tenían enfermedades, que sus enfermedades fueran solucionadas, sanadas, si tenían problemas económicos, bueno, que sus problemas económicos fueran solucionados. Y para eso muchas veces el mundo quiere un Dios, y así era el pueblo de Israel también. Tenía un Dios que realmente no le conocían. Podemos decir que de oídas habían oído. Pero el Dios que predicó Isaías, el Dios con el cual Isaías tuvo esta visión, es algo distinto. Es algo distinto. Ya de principio, cuando se le abrieron los cielos para hacer ver realmente esta visión, ya ahí hubo un cambio grande en la vida de este hombre. Fíjese lo que dice en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él tuvo una verdadera visión del Rey del cielo, del Dios vivo y del Dios verdadero. Una verdadera visión. Y esto podemos decir que transformó la vida de este joven profeta. Así también nosotros, y ayer decíamos, apenas por un poquito de tiempo, tenemos una necesidad. Cada hijo de Dios tiene una necesidad de tener por lo menos una visión por medio de la palabra de quién es este Dios vivo y verdadero. Porque mayormente decimos, no conoce el creyente lo que es. A veces miramos, los santos muy poco oran. Yo por lo menos veo creyentes en mi asamblea, 10 minutos es suficiente para orar. Se arrodillan y están 10 minutos y ya se levantan. Y estar en la presencia del Dios vivo no es así nomás. ¿Qué le produce a usted estar en comunión con Dios? ¿Le produce algo? Muchos creyentes se arrodillan, hablan y no esperan ni siquiera que Dios por medio del Espíritu Santo le dé respuesta. Tal vez no audiblemente, pero por el Espíritu le dé respuesta a lo que usted está pidiendo. El creyente necesita, primeramente, para entrar en la presencia de Dios, necesita comenzar a adorar al Señor. Cuando se arrodille, empiece a adorar al Señor. Tome su tiempo para adorarle, para alabarle, para bendecirle. Y allí el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares que nosotros no comprendemos. ¿Usted cree que Dios puede hablar? Dios habla. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás de poder escuchar la voz de Dios audiblemente. Nunca me había pasado, pero sentí su presencia. Una hermana me invitó para ir a la casa de una familia. Había fallecido el esposo de la casa y quedó solamente su madre y la hija nada más. Y ellas vivían en un lugar muy feo, muy triste.
La vida de ellas era vida triste. Ellos vivían de noche y dormían de día. La chica era muy pálida de cara, blanca, se vestía toda de negro, se pintaba los labios de rojo punzo, bien rojo los labios, y así salía a la noche a drogarse. Y la madre le acompañaba. Y una hermana de la iglesia me dice: tenemos que ir a visitar, son gente necesitada. Le di una fecha para ir a la hermana y dijimos: nos encontramos tal día. Y yo ya venía para buscarle ese mismo día, y veo a 2 cuadras delante mío 2 personas que iban caminando. Y yo, a paso más rápido, me acerqué a ellas. Estando más o menos 20, 30 metros, sentí un golpe en mi corazón. Nunca había sentido algo así. Sentí un golpe en mi corazón que me dijo: ellas son. Así fue. Ellas son, me dijo. Y yo, cuando llegué a la iglesia, le digo: hermana, ¿está preparada ya? Y me dice: sí, estoy preparada. Vamos, porque ya el Señor ha dispuesto camino para nosotros. Y ni bien entramos a ese lugar, ya el Señor había preparado. Estas 2 personas recibieron a Jesús en su corazón. Dios hizo una obra en su vida. Fue la primera y única vez que yo pude sentir una voz audible. Muchas veces la gente dice: imposible que esto pueda suceder. Pero Dios habla cuando Él tiene que hablar. Y si Él no habla audiblemente, tenemos la palabra, que es la palabra de Dios, que es exactamente lo mismo como que si Él hablara audiblemente. Dios es así. Dios es un Dios grande. Yo ese día realmente, cuando hablaba con mi esposa, decía: ¿cómo podría ser que esto hubiera acontecido? No podía creer lo que estaba pasando en ese mismo momento. Pero sentí la voz y la presencia del Señor. Hoy puedo decir y puedo dar testimonio del Señor, de que realmente Dios es un Dios que puede comunicarse de muchas maneras con nosotros. El asunto es que muchas veces el creyente no quiere. El creyente, como decía al principio, se arrodilla simplemente un ratito nada más, y está allí, balbucea algunas palabras como niño, y luego se levanta y se va. Se arrodilla vacío, y cuando se levanta vacío. Tenemos que sentir, hermanos, la presencia de Dios. Dios anhela tener comunión con su pueblo. Dice Romanos que su delicia es estar con los hijos de los hombres. Él nos ama de tal manera y quiere realmente tener comunión íntima con su pueblo. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Tenemos una gran necesidad en este tiempo de buscarle. Una gran necesidad de buscarle. Ya hemos visto que realmente el Señor está viniendo muy pronto. Tenemos que preparar nuestra vida tiene que cambiar. Esta visión al profeta le cambió realmente su vida. De estar allí, digamos, mirando en la presencia de ese rey, luego el rey muere, y ahora se le abre el cielo y le dice Isaías: aquí estoy yo. ¿A quién vamos a mirar? ¿A quién vamos a mirar? Ayer dijimos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de mirar arriba. ¿Usted conoce realmente la persona del Señor? Vamos a mirar una experiencia en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18 y el verso 20. Allí vamos a mirar un poquito acerca de Elías con los profetas de Baal. Dice allí en la Escritura Primera de Reyes, capítulo 18 y el verso 20.
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando y tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se tajaban con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron, y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí, dice, los degolló. ¡Qué experiencia realmente! ¡Qué testimonio, el testimonio de Dios sobre la vida de este hombre Elías! El pueblo dice que estaba en otras cosas. Seguían a los profetas de Baal, seguían a los instrumentos del error, instrumentos de Satanás.
no creyendo realmente, habían dejado de creer en el Dios vivo y verdadero. Pero qué triste realmente la vida de estas gentes. Pero gracias a Dios que había un hombre allí, Elías. Y dice allí, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y Dios le respondió. ¿Qué experiencia debe de haber sido esa experiencia para toda esa gente que estaba viendo allí? Que habían dejado al Dios vivo y verdadero por ir detrás de los Baales. Sin embargo, allí estaba el profeta de Dios. Y con una simple oración, Dios dice que mandó fuego del cielo y quemó el holocausto, de tal manera que ni el agua realmente con la cual él había mojado el sacrificio, dice que el fuego lamió el agua, dice, y ni le impidió fuego de Dios. Dios contestó la oración del profeta. Y esto es una de las cosas que realmente vemos que es un Dios vivo, verdadero. Este es nuestro Dios. En la antigüedad, Él se movía de esta manera con sus profetas. Y hoy podemos decir que Dios no cambia. Dios no es un Dios que ha cambiado. Dios no ha alterado las cosas. Dios siempre es como es. Simplemente el asunto es que nosotros no le buscamos a Él. Su palabra nos habla tan abiertamente. Hoy estábamos escuchando y me llamó mucho la atención la predicación de mi hermano Fidelino hoy de mañana. Dios busca de cada uno de sus hijos simplemente fidelidad. ¿Y qué significa esto para nosotros? Ser fieles al Señor, buscarle al Señor, buscarle. Andar con el Señor fielmente. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Y muchas veces nos pasa que andamos mucho más en desobediencia que en obediencia. Y eso por no creer la palabra. Miramos muchas veces que hay varias Biblias en nuestras casas. Tenemos Biblias de estudio, tenemos Biblias de distinto tipo. Pero tal vez no las leemos. Tal vez ni siquiera las tomamos en nuestras manos. Usamos las Biblias solamente para cuando venimos al culto. Las abrimos. Tal vez le sacamos un poquito el polvo. Termina el culto, cerramos nuestra Biblia y vuelve a su lugar. Hasta el próximo tiempo que hay nuevamente una reunión. Y así ha pasado realmente en la casa de muchos creyentes hoy. Debemos de ser testimonio. ¿Hay oración en su vida? ¿Hay meditación de Dios en su vida? Dios nos ha dejado su palabra con propósito. Dios nos ha dejado su palabra para que realmente le podamos conocer a Él. No podemos conocerle de otra manera, sino a través de su palabra. Y muchas veces el creyente tiene tanta negligencia. Hay tanta negligencia en nosotros. Somos tan ingratos. Realmente no vemos nuestra necesidad. A veces queremos recibir de parte de Dios ciertas cosas. He visto creyentes que tienen peticiones, necesidades, y cuando Dios tal vez no le contesta por cierto tiempo, dice, ya no me voy a congregar más, porque Dios no contesta mis peticiones.
Pero a veces decimos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Tenemos que indagar dentro de nosotros. A veces no vemos nuestra necesidad. A veces decimos cuando participamos de la cena del Señor, yo siempre le digo a los hermanos, antes de participar de la mesa del Señor, Dios no nos mandó a juzgar a otros, pero sí tenemos un privilegio grande de juzgarnos a nosotros mismos. Y yo les digo a los hermanos, cierre sus ojos y mire su interior. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Hay comunión en su vida? Usted se va a dar cuenta si realmente lo hay o no lo hay. Piense un poquito, entre en meditación con el Señor y mire qué es lo que hay dentro de su corazón. Y a veces hay hermanos que ni siquiera participan de la mesa del Señor. Yo he recibido muchas experiencias difíciles. Mire cómo será el caso. Un día estaba en cierta iglesia y me dieron la oportunidad para poder participar y servir la mesa del Señor. Era un cursillo, mucha cantidad de gente. Y a mí me tocó repartir el jugo de la vid. Y yo voy lugar por lugar dando a los hermanos el jugo de la vid. Y encontré por lo menos 1 o 2 pastores que me dicen, no quieren participar de la mesa del Señor. Y digo yo, ¿qué hay en la vida de esos hombres? ¿Son pastores de repente para venir al púlpito y predicar? Pero cuando participamos de la mesa del Señor, no están capacitados para alimentarse del pan y del jugo de la vida, que son ordenanzas que el Señor nos ha dejado para que nosotros participemos de ellas. Hoy día se han dejado ese tipo de cosas. Hay iglesias que no hacen participar de la cena del Señor a los creyentes, porque algunos dicen, no, pero van a venir los que vienen a la cena nada más. Entonces, dejan a los creyentes fieles sin poder participar. A mí me interesa que participen los creyentes fieles, y si los otros están allí y participan, gloria a Dios. Y si participan mal, se van a arreglar con el Señor. Pero son ordenanzas que debemos de participar. Hay creyentes hoy día que ni siquiera ya no hacen más ni bautismo, porque no hace falta bautizar. Y el bautismo es algo que realmente es importante. ¿Qué significa el bautismo? El pastor tiene que enseñar que el bautismo es nuestra identificación con Jesucristo. Un testimonio. Cuando yo entro al agua, me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y si usted no le hace ese tipo de, vamos a decir, de ordenanza, participa esa ordenanza a su iglesia, si no lo hace, no van a aprender eso. Y van a llegar a ser después creyente así nomás. Si son ordenanzas que Dios ha puesto en la Escritura, debemos de ponerla por obra. Hay hermanos que aún hoy no se les permite hablar en lengua. No hace falta hablar en lengua, dice. Y yo aprendí en la escuela hace casi 40 años
que cuando se recibe el Espíritu Santo, la señal es hablar en otras lenguas. Y si usted no le enseña a la congregación eso, su congregación dentro de 10 años ya se va a olvidar y no va a saber absolutamente nada de esas cosas. Tenemos que darle a los hermanos lo que realmente los hermanos necesitan. Tenemos que brindarle, porque estamos delante del Señor. Tenemos que tener tanto cuidado con el error. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Hoy hay hombres que están enseñando doctrinas diversas que son contrarias a la palabra de Dios. Y eso sí se soporta. Pero la verdadera doctrina que ha dejado Dios en su palabra no se enseña. Y esos son profetas falsos, obreros fraudulentos. Debemos tener cuidado en este tiempo, hermano, de poder cumplir la palabra de Dios, de poder poner por obra lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Y eso necesitamos tener una visión de parte del Señor. Si no, usted no lo va a entender. Pídale al Señor que Dios le revele esas cosas. Hable con el Señor. Tome su tiempo para ir en pos del Señor, para buscarle. A la hora que sea, cuando sea, tome su tiempo. Hay muchos creyentes que simplemente vienen al culto y agarran la Biblia y leen la Biblia nada más, pero después no hay oración. Tiene que haber un tiempo para cada cosa. Debemos de tener un tiempo para orar. Debemos de tener un tiempo para buscar al Señor. Debemos de tener un tiempo realmente para rendir nuestra vida al Señor, para congregarnos, para buscar al Señor. Y muchas veces no se hace ya. Se están dejando todas esas cositas. Y qué triste realmente va a ser. Porque tal vez esto después se va a llegar a dejar de hacer en la congregación. Y después los creyentes como impíos. Yo he preguntado muchas veces, y me han preguntado a mí, hermano, ¿usted participa de la mesa del Señor? Sí. Una vez por mes yo participo. No dice la Escritura que hay que hacerlo una vez por mes. Lo puede hacer cada 2 meses, lo que sea. Pero a mí me enseñaron. Cada mes, cada principio de mes, participamos de la mesa del Señor. Y lo hacemos con propósito de que los creyentes puedan realmente entender, puedan comprender que a través de eso estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Al participar de la mesa del Señor estamos recordando que Jesús vino un día y murió por nosotros en la cruz. Al participar del pan estamos recordando que Jesús fue molido por nuestros pecados. Y si usted no le da la cena del Señor a los creyentes, va a llegar un día que sus propias ovejas les va a dar igual una cosa que otra. Y no van a recordar después, más adelante, quién fue aquel que los vino a rescatar. Debemos de entender eso como pastores. No es fácil. Son enseñanzas bíblicas. Y nosotros como creyentes, como pastores, debemos de llevarla a cabo. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos una visión de estas cosas. Danos una revelación, Señor. Queremos que tú nos hables, tal vez por medio de tu palabra. Llévanos allí y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. Esto pasó a Isaías. Fue abierto la visión y su vida cambió. Así también, si Dios le revela, puede cambiar su vida para bien, para que su vida cambie y pueda llegar a ser un mejor creyente.
un mejor creyente. ¿Usted cree en el Dios vivo y verdadero? Es grande. Yo creo en el Dios vivo y verdadero. Creo en un Dios que hace muchas cosas. Yo anoté un versículo acá, por un versículo que me gusta mucho. Dice en 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro en el capítulo 5 y el verso 10. En el nombre de Jesús. Dice en el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi Dios. Y espero que también sea su Dios. Este es el Dios que trabaja en nuestra vida. Porque a veces pensamos que son los pastores, los obreros los que trabajan en nuestra vida y lo que nos da. Hemos escuchado, no se puede añadir a su estatura un codo. Es el tiempo de Dios. En el tiempo de la ley decía Dios, harás y no harás. Pero hoy en tiempo de la gracia, Dios dice, yo haré. Dios es el que hace en cada uno de nosotros. Dios es el que transforma la vida de los santos. Él está trabajando aún en nuestra vida. Dice aquí, el Dios de toda gracia nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Y después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, Él mismo, os perfeccione, dice, y afirme, fortalezca y establezca. Y esto va a ser si usted realmente está en íntima comunión con Él, sino de qué manera Dios va a poder hacer esto. Siempre decimos que Dios es un Dios gentil. Gentil en el sentido de, es un Dios que está con nosotros. Es un Dios que siempre permite en nuestra vida todo lo bueno. Pero mayormente a veces decimos, no, si es un Dios así, nosotros tenemos que permitirle trabajar en nuestra vida. Y Él va a hacer su obra. Y esta obra va a ser una obra perfecta, una obra completa en nosotros. También Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Dice allí, por lo menos este es el Dios en el cual creemos. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. A mí me sorprende esto. Cantaban un nuevo cántico. Qué lindo, ¿no? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has sido hecho, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el canto de los fieles, es el canto de los vencedores. No todos entienden, pero acá tenemos los vencedores. Allá en el libro de Apocalipsis dice que ellos cantan un nuevo cántico. Y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, dice, inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el trabajo de Dios en este tiempo. Él está trabajando en nuestra vida, porque se va a manifestar cuando en la venida del Señor. A veces decimos, no queremos ser la esposa del Cordero. ¿Cómo podemos ser la esposa del Cordero si no le permitimos a Dios
trabajar en nosotros. Y aún así, no tenemos ni siquiera a veces comunión con el Señor. Pero dice, no, pero yo soy la esposa del Cordero. Y hay muchos por ahí hoy día que dicen, todos vamos a ser la esposa del Cordero. ¿Usted no ha escuchado eso? Todos van a ser la esposa del Cordero. Y sabemos que no va a ser así. La esposa del Cordero va a ser gente preparada. Hermanos que han rendido su vida. Hermanos que han entendido el plan de la redención de parte de Dios. Como dice acá, ellos abren su boca con su cántico diciendo, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Reconocen que la sangre del Cordero es el precio, es el valor con el cual hemos sido comprados. Y a veces los creyentes no entienden estas cosas. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. Hay tanto que realmente nosotros debemos de entender aquí en las Escrituras. No queda mucho tiempo. Pero una de las cosas que decimos es, usted todavía puede aprovechar el tiempo. Si usted quiere ser un hombre fiel, una mujer fiel, si usted quiere rendir al Señor su vida y permitirle que el Espíritu Santo pueda tratar en su vida, hoy es el día. Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y decimos siempre, no depende de Dios. Dios ya ha hecho, depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que rendir nuestra vida. Él ya ha hecho todo. Él ya ha hecho todas las cosas. No hay otra necesidad. Por último, tocamos en el libro de Juan, un versículo muy precioso que el otro día estaba mirando para mi enseñanza propia. Y dice allí en Juan 18, Evangelio de Juan y capítulo 18 y el versículo 37. Preciosa enseñanza para nosotros en este tiempo. 18:37. Allí hablando junto a Pilato le dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y un poquito más adelante en el capítulo 19, ya él va en preparación para la cruz. Y allí en la preparación, ya cuando va a la cruz, cuando le crucifican, él allí en la cruz exclama, consumado es. Todo ya fue hecho. Lo he hecho todo, dice Jesús. ¿Pero qué hace falta? Al plan de Dios no le hace falta nada. Lo único que hace falta es que nosotros tomemos el lugar que tenemos que tomar, que es el de rendir nuestra vida y apropiarnos de todo lo que Jesús ha ganado para nosotros. ¿Usted cree que realmente Dios ha ganado, o Jesús ha ganado en la cruz? Ganó la más grande victoria de los siglos. Él venció allí en la cruz al mundo. Él venció al diablo. Él venció la carne. Todos los enemigos fueron vencidos en la cruz. Él venció por nosotros. Lo único que necesitamos es tomar esa victoria para nosotros y poder empezar a vivir vidas agradecidas al Señor. ¿Usted quiere todavía? Hay tiempo, hermano. Hay tiempo. Dios puede hacer en usted. Dios puede hacer en mí. Dios puede hacer en cada uno de nosotros una obra maravillosa. Pero decimos, no depende de Dios. Dios ya ha hecho. Tome usted la victoria. En la palabra tenemos aquí.
Vamos a ponernos de pie, hermano. Hasta aquí vamos a compartir. Y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a darle la gloria al Señor, la honra y la alabanza que Él se merece. Gracias.